Después de 300 años de historia de nuestra región, soy el primero en llevar a cabo la destilación del vino de cocos, que fue una ancestral bebida de Colima desde el siglo XVI hasta principios, el primer tercio del siglo XVIII. 1730 dejó de existir el vino de cocos en Colima. No sabemos por qué razón nadie lo volvió a hacer, y durante 300 años permaneció oculta esta tradición que fue importantísima para nuestra historia en los inicios de la vida de la villa de Colima. Los que somos de Colima y que nos interesa la historia, todos conocemos la existencia del vino de cocos en la historia. Todos sabemos que cuando se dieron los viajes de Acapulco hacia las Filipinas en un sistema de navegación que se llamó la Nao de la China o el Galeón de Manila, en ese momento comienza la historia del vino de cocos, porque en Colima no había palmeras, sobre todo estas palmeras que se llaman Alta Pacífico, que es la que produce la tuba. Hay otras palmeras originarias de la región, que es la Cayaco, pero la palmera Alta Pacífico que produce la tuba se originó a partir de que la trajeron de Filipinas en los galeones de la Nao. Llegó a Colima y se vio que era un cultivo muy fácil de hacer, fácil por la región, y los españoles en ese momento se abocaron junto con el cacao, que era el otro gran producto que producía Colima, y la sal, se dedicaron a sembrar la palma de cocos. Los únicos que sabían trabajar y extraer los beneficios de la palma de cocos eran los filipinos, y los filipinos llegaron a Colima en los galeones de la Nao, algunos como esclavos, aunque legalmente no era posible, otros como galeotes de los barcos, otros como trabajadores traídos para servir a los peninsulares que vivían en la villa de Colima. Estos filipinos sabían de la tuba, sabían del vino de cocos, porque en Filipinas ya se destilaba. Allá se llama lambanog, y el lambanog es una bebida que sigue existiendo en las Filipinas, pero fuera de las Filipinas y de Colima, en ningún otro lugar del mundo se producía el vino de cocos en el siglo XVI. De tal manera que los españoles, que le hallaron sentido al negocio, se pusieron a extraer vino de cocos y lo empezaron a comercializar en todas las regiones del occidente de México hacia las empresas mineras, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelia. Todo el vino de cocos que se producía en Colima iba a esas mineras donde había mucho dinero, y era muy demandado porque los vinos que venían de España después de viajar 4 meses eran carísimos y no eran accesibles. El vino de cocos empezó a ser pues un producto competitivo, digamos, con estas bebidas, pero por lo mismo las audiencias, las reales audiencias del virreinato, lo empezaron a prohibir. Entonces lo prohibían un tiempo, y los de Colima, que era su fuente de ingresos, iban, negociaban y les daban un permiso por 5 o 10 años, se venciese el permiso y los volvían a castigar, a perseguir por producir vino de cocos. Se puede decir que la historia del vino de cocos en Colima estuvo medida por persecuciones y permisos transitorios. Pues debido a esas persecuciones es que los destiladores empiezan a esconder, y es así como nacen los mezcales, porque en Colima ya se conocía la tradición de cocinar los agaves,
De hecho, los restos arqueológicos de la Campana y de muchos de los lugares precolombinos importantes, hay pozos donde se horneaba ya el agave. En síntesis, debido a las persecuciones, los filipinos destiladores, maestros destiladores, se empezaron a remontar hacia las faldas del volcán, y es la razón por la que ahora allá se encuentran las principales, digamos, familias de destiladores de mezcal: Zapotitlán de Vadillo, Tuscacuesco, Canoas. Todos esos lugares era donde se fueron a esconder los destiladores del vino de cocos, perseguidos por el virreinato. Lo que es importante destacar en esto es que el vino de cocos fue una bebida muy importante, sigue siendo una bebida muy importante, pero hoy en el mundo es literalmente poco conocida. No se conoce más que aquí y en Filipinas en la actualidad. No sé si saben, todos los alcoholes que se destilan en alambiques, para empezar, hay dos formas de alambique usuales en el mundo. El alambique árabe, descubierto por los alquimistas desde por ahí siglo XII o XIII, que es a través primero era de probetas de vidrio y sistemas de enfriamiento con serpentín. Este método árabe ya en gran escala es el que usan ahora en el mundo las grandes empresas destiladoras. El tequila mismo se destila con alambique árabe. El otro sistema de destilación es originario de China posiblemente, y ya estaba en las Filipinas cuando los españoles llegaron a esa región. Y es un alambique muy sencillo porque no requiere instrumentos tan sofisticados como los del método árabe, que lo hacían los alquimistas y por lo mismo tenían una gran experiencia. Este alambique se puede reducir hasta 2 ollas y mangueras. Se puede reducir en su forma más simple a cosas muy básicas. Aquí lo empezaron a hacer con tronco. Entre las vasijas que cose el fermento y la que lo enfría, se usó tronco. Cuando llegó a Oaxaca, pues allá vieron la posibilidad de que se hiciera con ollas de barro, en lugar de tronco, barro. Pero la idea fue la misma, y de hecho de aquí salió el alambique que después se desparramaría en todo el país para la destilación de mezcales. Por ahí está un escrito de Domingo García Garza, que dice que fue el foco originario de la destilación colonial, y de aquí se fue hacia Michoacán y Guerrero hasta Oaxaca por la costa, y por acá por el centro a Jalisco, y de Jalisco hacia el norte, hacia Zacatecas y otros lugares. Pero el origen del destilador es Colima, y aquí se empezó a destilar el mezcal. Domingo García dice que es el protomezcal originario de Colima, en un esquema que tenemos por ahí. Pero bueno, el asunto es que este destilador es un destilador artesanal que se puede hacer en cualquier parte. Solo se ocupan 2 vasijas, que pueden ser de barro, de acero inoxidable o idealmente de cobre, como es el caso. Y aquí lo novedoso de este alambique es que no está enterrado. La mayoría de los destiladores de la región, la olla que está abajo la tienen hundida en la tierra, le hacen ahí para meterle fuego, y a ras de suelo ponen el tronco, y ya sobre el tronco, a la altura de la persona, ponen el sistema de enfriamiento. Así está en Canoas, en Tolimán, en Zapotitlán, en todos lados está así, enterrado.
Este destilador ya es un destilador visualizado para tener varias funciones. Se puede trasladar, se pueden hacer exhibiciones con él. De hecho, estuvimos en la plaza pública, en la Jardín Libertad, en Colima, haciendo una destilación de mezcal, ahora que fue la feria del mezcal pasado. Porque es muy fácil de montar, de llevar y de hacer la destilación. Ya el oficio del destilado ya es una cuestión que requiere más información, más conocimientos y más experiencia. Destilar no es solamente una práctica empírica como hacen todos los destiladores de mezcal, que según sabemos acaban apenas hace 12 años de empezar a revolucionar las técnicas de destilación, todos los mezcaleros artesanales, porque antes hacían una sola destilación. Y lo más conveniente para los destilados es decantarlos con segunda o hasta tercera destilación. La segunda o tercera destilación acaba de empezar hace 12 años, 14, en casi todas las regiones de México, porque antes no se sabía, que es muy importante la decantación. También la mayoría no sabían que los destilados se tienen que cortar. Cortar significa separar narices, que es lo que se produce primero en la destilación, y colas, que es lo último que sale. Separarlo es importante porque estos momentos de la destilación no son sanos para la bebida, ni tampoco le agregan limpieza o pureza. Son momentos y elementos que hay que cuidar en las destilaciones. Ya los mezcaleros en México ya están aprendiendo a hacerlo. Algunos en forma empírica, por ejemplo, para saber el momento en que un mezcal está en su mejor momento, pues acá en la región usan los cuernitos, el perlado, que son métodos con los que ellos aprendieron. Pero esto es mucho más fácil de saber si uno mide con aparatos muy fáciles de usar el destilado. Entonces ya se están incorporando técnicas a la destilación de mezcales, pero yo desde el momento en que empecé a destilar vino de cocos, pues ya tenía información química básica y también de instrumentos complementarios a la destilación. De tal manera que al diseñar el destilador, yo mandé a hacer las piezas de cobre, hice toda la estructura, el diseño, y ya lo hice de acuerdo a mi gusto. Y en mi gusto está que sea una pieza como esta que ven ustedes aquí, que es una pieza realmente fácil de usar y que es eficiente en su proceso. Mire, ya ahorita está empezando a gotear. El goteo es cuando va subiendo la temperatura y nosotros tenemos que cortarlo al llegar a cierta temperatura para quitar lo que haya salido, que se llaman puntas. Pero esto es parte del aprendizaje que uno tiene que hacer a lo largo del proceso de destilación. Podríamos decir que el primer paso es preparar el caldo para la destilación. Yo preparo 100 litros de tuba. 100 litros de tuba que a través del brixómetro mido los grados dulces y la forma como está trabajando la levadura. Las levaduras, hay productos que ya las traen integradas. El agave ya tiene su levadura, por eso los destiladores no usan levadura. En el caso del vino de cocos, también ya está la levadura desde que llegó la palma, ya venía con la levadura. Y como empezaron a destilar en el siglo XVI, la levadura ya está integrada a la tuba. De tal manera que al empezarla a cuidar para su proceso de fermentación, la levadura empieza a actuar. Uno lo que tiene que cuidar en una fermentación es que la levadura no se contamine
que es un decir, con oxígeno. El oxígeno mata la levadura y comienza a descomponerse la fermentación. Entonces uno tiene que cuidar al momento de iniciar la fermentación que no entre oxígeno, pero que salga el dióxido de carbono, que es lo que produce la levadura al comerse el azúcar y convertirla en alcohol. Cuando la levadura, el tiempo que dura la levadura en comerse el azúcar y convertirlo en alcohol es el tiempo de la fermentación. Cuando la levadura muere, porque la levadura es una bacteria viva, cuando muere, ahí ya dejó el máximo de alcohol en el fermento y es cuando el producto está listo para pasar al alambique. Entonces el primer paso es el acopio de la tuba y el proceso de fermentación. El segundo paso es preparar el alambique, limpiarlo, acondicionarlo, que esté todo preparado para hacerlo. El tercer paso es echar la tuba a la olla del alambique, que es, digamos, el inicio de la fermentación. Luego es acomodar, medir y sellar. Se tiene que sellar todo el alambique para que no escapen vapores, porque los vapores que escapan es producto, es alcohol. Entonces no tienen que escapar vapores. Aquí nosotros en el cuarto paso sellamos el alambique con barro. Y ya en el quinto paso, que es en el que estamos, es cuidar la destilación para primero extraer las puntas, luego sacar el corazón y luego lograr llegar al momento de separar las colas. Durante este proceso, que en mi caso va a durar entre 2 horas y media y 3 horas, en este proceso, durante toda esa parte, va a salir el corazón de la destilación. El corazón de la destilación, digamos, es desde su parte más alta hasta su parte más baja, es el alcohol etílico potable, sin ingredientes que no sean muy saludables o muy potables. En una destilación artesanal, casi la mayoría los echan todo junto, puntas, colas y corazón, porque no es tan nociva la cantidad de metanoles, de acetatos, de acetonas, quiero decir, de aldehídos y de muchos otros metanoles que pueden ser nocivos. La cantidad es mínima, pero si uno quiere sacar un producto muy calificado, hay que aprender a cortar el destilado. Ese momento es el que está ocurriendo ahora. Estamos empezando el proceso y lo que pronto vamos a extraer serían las puntas, que es lo que va a salir hasta que nos dé la temperatura adecuada para eso. Ya pasando la temperatura donde uno extrae las puntas o narices, ya empieza a salir el cuerpo del destilado. Aquí lo empiezo a sacar casi a 70 grados y de ahí va a ir bajando paulatinamente según el tiempo, porque al hervir el caldo, lo primero que saca los vapores son los alcoholes, y los alcoholes van a producirse en este lapso hasta que queda el caldo ya sin alcohol. Ya la tuba, van a quedarnos 80 litros de tuba, pero ya sin alcohol. El alcohol que produjo la fermentación es lo que va a sacar la destilación. Entonces, este es el camino. Y bueno, nada más agregar que cuando yo decidí hacer este trabajo, decidí ponerle el nombre de la China Mestiza a este trabajo de destilación y a esta marca del vino de cocos. Y la razón es porque por ahí en 1660, una mujer de origen filipino y de origen mestizo era conocida como la China Mestiza. Su nombre real era
Francisca Marta. Cuando murió ella, heredó sus bártulos de destilación a descendientes familiares. Pues Francisca Marta fue una de las primeras maestras destiladoras del vino de cocos en el siglo XVII. Y yo, en honor a esta mujer, tomé el nombre de ella como la China Mestiza, el apodo, para nuestra marca actual de vino de cocos, y podríamos decir que está en honor y mérito a Francisca Marta, esta mujer especial que fue maestra de destilación. Bueno, aquí en este lugar tratamos de montar, por un lado, el proceso de exhibición de la destilación, pero por otro lado, un sitio dedicado a gente que quiere saber de mezcales, porque estamos mezclando también de estilo mezcal, como de estilo mezcal muy cuidado. Los caldos me los traen de familia de Zapotitlán y de otros lados, pero yo de estilo mezcal, y con el antiguo nombre que tuvo el mezcal en el siglo XVI. Cuando se empezó a producir mezcal por primera vez en México, y que fue en Colima, se llamó vino mezcal, porque los españoles no conocían otra manera de llamarle a los destilados. Vino de cocos, vino mezcal. El vino mezcal fue el primer mezcal de México. Entonces, este lugar está dedicado al vino mezcal y al vino de cocos. Pero junto con el vino de cocos y sus diferentes variables en grados y en presentaciones, también tenemos un culto a la destilación del mezcal. Y podemos decir que aquí tengo una concentración de mezcales que tienen algunos hasta 40 años. Mezcales que son muy especiales y que son para gente que quiere saber sobre el mezcal, porque aparte de eso, aquí les damos plática, les damos información y les damos degustación y catación para mezcales y vino de cocos. Entonces, un lugar especial. Yo creo que es la primer taberna que hay en Colima como tal, y tratamos de explotarla. Hemos metido como restaurante comidas, pero como la zona es pura cocina tradicional mexicana del campo, entonces metimos un poco comida más ligera y de gusto diverso. Metimos la cocina italiana, metimos pizzas, hamburguesas y otras cosas de este tipo que acompañan básicamente nuestras bebidas. Y tenemos un gran renglón a la mixología para la producción de bebidas preparadas. Aquí tenemos una variedad de bebidas preparadas, tanto con mezcal como con vino de cocos, para la gente que ha conocido estas bebidas a través de cócteles, sobre todo de la gran coctelería. Entonces, y pues estamos haciendo mezclas como desde el tejuino con mezcal o con vino de cocos, pasando por todo el uso de las frutas tropicales mezcladas con ambos destilados. Entonces, es un lugar muy especializado que, en la medida que la gente lo vaya conociendo, va a ir descubriendo toda una cultura ancestral y va a saber de nuestra historia de Colima, por lo menos de los últimos 500 años, porque estas bebidas están implicadas en la historia de Colima en los últimos 500 años. Yo creo que la gente conoce el Café El Viejo, que está en el kilómetro 11.4 de la carretera Comala-San Antonio. Nosotros estamos exactamente enfrente. En esta región donde estamos, pues es prácticamente Cofradía de Suchitlán, y nuestras familias, tanto productoras de café como las de Café El Viejo, como ahora vinculadas al vino de cocos y al mezcal, son originarias de esta región del municipio de Comala. Y yo creo que a todo mundo le vendría bien venir a conocer este sitio, porque es uno de los sitios relevantes que podríamos decir ahora vamos a ofrecer al turismo y a nuestra propia
gente local.